Bueno, vimos entonces recién que el Producto Bruto Interno puede medirse de diferentes maneras. Nos queda analizar en detalle cómo se computa el Producto Interno Bruto siguiendo el método del ingreso, el método de la renta. Para ello se calcula el producto como la suma de las remuneraciones a los factores de la producción, esto es trabajo en términos de sueldos y salarios, capital, propiedades, tierra en términos de intereses, alquileres, renta, eh, pago a empresarios, firmas en términos de beneficios. Entonces, a partir de eso, el Producto Bruto Interno, precios de mercado, se computa como la suma de sueldos y salarios, más intereses, alquileres y rentas, más beneficios, y se le agrega entonces depreciaciones porque es producto bruto y no neto, y se le agregan los impuestos indirectos netos porque está medido a precios de mercado. Ya vamos a hablar de estos dos aclaraciones que se hacen aquí. Entonces, ¿a qué corresponde remuneración bruta al trabajo? Corresponde a sueldos y salarios, incluyendo aportes patronales y personales. Estas son las que se llaman las contribuciones a la seguridad social, que son básicamente o corresponden a una parte de lo que sería el costo laboral, de lo que es la contraprestación por el servicio que da el sector trabajo, que se transfiere al sistema de seguridad social, típicamente para el pago de jubilaciones. Las remuneraciones al capital incluyen intereses, renta, alquileres, beneficios de empresas públicas y privadas, todas antes del pago de impuestos. Y esas dos componentes, o sea, remuneración bruta al trabajo y al capital, constituyen el ingreso neto interno al costo de factores. Si a esa medida le sumamos las depreciaciones, obtenemos el ingreso bruto interno al costo de factores, y si a esa medida le sumamos los impuestos indirectos netos de subsidios, obtenemos el ingreso bruto interno a precio de mercado, que es equivalente al Producto Bruto Interno a precio de mercado. De ahí viene la distinción que hicimos recién respecto a qué corresponde el concepto de precio de mercado y a qué corresponde el concepto de cuando hablamos de ingreso bruto. Ingreso bruto se refiere a antes de restar la depreciación, ingreso neto se refiere a valores después de restar la depreciación. Entonces, si queremos obtener el Producto Nacional Neto, básicamente lo obtenemos restándole al Producto Nacional Bruto la depreciación del capital. La distinción entre precio de mercado y costo de factores, como recién, entonces es la siguiente, o sea, la medición a precio de mercado es igual a la medición a costo de factores más los impuestos indirectos. Los impuestos indirectos son los impuestos que recaen sobre las transacciones económicas y menos los subsidios a las empresas. Y ahí obtenemos el impuesto indirecto neto que sumamos al costo factor, a la medida de costo de factores para obtener la medida de precios de mercado. Entonces, el producto también nacional bruto y el Producto Interno Bruto son medidas que también merecen destacarse y destacar sus diferencias. El Producto Nacional Bruto corresponde al producto de los nacionales de cierto país, independientemente de dónde se encuentren situados. El Producto Interno Bruto corresponde a la renta obtenida dentro de un país, independientemente de la nacionalidad. Entonces, la diferencia entre el Producto Nacional Bruto y el Producto Interno Bruto corresponde a la diferencia entre pagos a factores nacionales en el resto del mundo, lo que se llama remesas recibidas, y menos pagos a factores del resto del mundo, lo cual se llama, que están dentro del país, lo cual se llama remesas enviadas. Entonces, hay parte de valor agregado generado dentro del país que es generado por factores productivos extranjeros y hay factores productivos nacionales que se encuentran agregando valor en el extranjero. Entonces, el saldo de remesas representa la diferencia entre esos dos componentes, remesas recibidas y remesas enviadas. Remesas recibidas son entonces ingresos de factores nacionales en el extranjero, remesas enviadas son ingresos de factores extranjeros en el país. Así entonces, el ingreso nacional es igual al ingreso interno, más las remesas recibidas, con eso agregamos lo que producen
los factores nacionales en el extranjero y restamos menos las remesas enviadas. Esto es lo que producen los factores extranjeros en el país. A eso se lo llama saldo de remesas. Vean en este gráfico, tenemos un poco la distinción entre ingreso interno y ingreso nacional más clara. O sea, distinguimos factores nacionales y extranjeros y producción dentro de las fronteras y fuera de las fronteras. Entonces, tenemos 4 bloques ahí. Entonces, de acuerdo a lo que ven en ese gráfico, el ingreso interno es lo que se produce dentro de las fronteras, o sea, A más B. El ingreso nacional es lo que producen los factores nacionales, eso es A más C. Y el saldo de remesas es igual a lo que producen los factores nacionales afuera de las fronteras, C, deducido lo que producen los factores extranjeros dentro del país, que eso es B, C menos B. Por lo tanto, el ingreso nacional es el ingreso interno, A más B, más el saldo de remesas, que es C menos B. ¿Sí? Lo cual se aclara en ese gráfico. Una distinción importante también, o 2 conceptos importantes son el ingreso personal y el ingreso disponible. Hasta ahora nosotros hablamos del ingreso nacional, vamos a hablar de 2 componentes más, ingreso personal e ingreso disponible. Básicamente, aquí tenemos que considerar que no todos los ingresos que se reciben son por la contraprestación del servicio de un factor productivo, es decir, no son un pago por el servicio que brinda un factor de producción. Y en ese rubro, en esa categoría de ingresos, incluimos las jubilaciones y pensiones y los subsidios a las familias, subsidios directos a las familias. Esos son ingresos que no corresponden a una contraprestación por un servicio que da el factor trabajo. A eso lo llamamos ingreso privado, ingreso percibido no devengado. ¿Sí? También hay ingresos que sí corresponden a un pago por la prestación de un servicio, de un factor productivo, pero que no se alcanzan a percibir. Y eso se llama ingreso devengado, no percibido. Y ahí incluimos las contribuciones a la seguridad social, o sea, porque uno genera ese ingreso, pero lo transfiere a la seguridad social en forma de estos aportes que mencionábamos recién, entonces no son ingresos percibidos. El mismo tratamiento se le da a los beneficios de las empresas no distribuidos, o sea, se genera el ingreso pero no se percibe porque no se distribuye ese beneficio. Típicamente esto ocurre con las sociedades. Los impuestos directos sobre los beneficios de las firmas tampoco son beneficios, son ingresos percibidos, y los beneficios de la empresa del Estado tampoco. Entonces, el ingreso personal entonces queda determinado como el ingreso nacional, tal como lo calculamos antes, menos los ingresos devengados no percibidos, más los ingresos percibidos no devengados. Otra también medida importante es la de ingreso disponible. ¿Por qué es importante? Porque hay que contemplar que las familias pagan impuestos de forma directa, impuesto a las ganancias, impuesto a los bienes personales, impuesto inmobiliario, automotor, etc. Entonces, para obtener la medida de ingreso disponible, que queda después del pago de impuestos por parte de las familias, tenemos que restar esos impuestos directos del ingreso personal y así obtener lo que se llama el ingreso disponible. Entonces, resumiendo, vamos terminando, el Producto Bruto Interno a precios de mercado queda representado como consumo privado, más gasto público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Recuerden que el Producto Bruto Nacional a precios de mercado es igual al Producto Bruto Interno más el saldo de remesas, algo que vimos recién. Vimos también la distinción en Producto Bruto y Producto Neto. Para pasar de Producto Bruto al Neto tenemos que restarle las depreciaciones al Producto Bruto y así obtener lo que ven ahí, Producto Nacional Neto a precios de mercado. Ese Producto Nacional Neto a precios de mercado equivale al ingreso nacional sí, y descontado los ingresos, los impuestos indirectos netos, equivale al ingreso nacional neto a costo de factores. O sea, el ingreso nacional se define como el Producto Nacional Neto
a precios de mercado menos los impuestos indirectos netos, o sea, el ingreso nacional neto a costo de factores. El ingreso personal es igual al ingreso nacional menos los ingresos devengados no percibidos, más los ingresos percibidos no devengados. Y finalmente el ingreso disponible es igual al ingreso personal descontado los impuestos directos sobre las familias. Entonces, ahí tenemos un resumen de las principales medidas de actividad económica que hemos cubierto, que hemos analizado en esta parte de la unidad 6. También van a encontrar que el ingreso disponible también se expresa como consumo más ahorro. ¿En qué se gasta ese ingreso disponible? Se gasta en consumo y ahorro, básicamente, pero en esto no damos muchos detalles. Entonces, ahí tiene el Producto Bruto Interno a precios de mercado. Cómo tenemos un concepto importante que es el de ingreso nacional, que es el ingreso nacional neto a costo de factores. Tenemos otro medida importante que es el ingreso disponible y el ingreso personal. Finalmente, vamos a distinguir entre lo que es oferta y demanda global. Vimos que de acuerdo al método de gasto, el producto es lo que tienen expresado ahí. Hecha la aclaración de que el consumo más inversión más gasto incluye bienes y servicios que no se produjeron en el país. Una medida que van a encontrar es la del concepto de oferta y demanda global. Entonces, la oferta de bienes total en el país, entonces viene dada por la suma del producto, solo de bienes nacionales, más M, que son las importaciones, que son la oferta de bienes importados. Eso se le llama oferta global. Y a la demanda global es igual al consumo, más inversión, más gasto, más exportaciones. O sea, consumo de bienes nacionales importados, inversión de bienes nacionales importados, gasto público en bienes nacionales importados, y X son las exportaciones. Básicamente refiere a la demanda de bienes nacionales en el extranjero. Y eso se le llama demanda global. Esta identidad, oferta global, demanda global, la van a verificar siempre, es una identidad de la contabilidad nacional. O sea, no tiene que ver esto con oferta y demanda planeada, es una medida básicamente agregada. Lo que sigue va a ser analizar la otra gran parte de esta unidad 6, que es sobre índices de precios, pero eso lo vemos en otro video, bueno, otros videos.